el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Lo que acabas de escuchar es a Manuel Ávila Camacho, expresidente de México, declarando un estado de guerra en contra de las potencias del eje, después del hundimiento de varios barcos petroleros mexicanos. Ahora, muy probablemente has visto esta propaganda en muchas películas y series. Es propaganda norteamericana para unirse a la guerra. Y esta es propaganda soviética para unirse a la guerra. Lo que tienen en común es que levantan el ánimo del pueblo para unirse. Pero, ¿y México? ¿También tuvo propaganda? ¿Qué pasaba en México durante esos años? ¿Y cómo fue la propaganda en México? Para comprender un poco mejor el contexto hay que trasladarnos a la época de los 40 y 30. Justamente México venía de revueltas y sacudidas políticas. La población campesina representaba el 80% de la población, es decir, más de la mitad de la población mexicana. Tan solo un mínimo porcentaje de un 15% se dedicaba a las labores de la industria, que próximamente abrirían camino a un México más industrializado y moderno. Y tan solo un 1% era la clase alta de México. El resto era campesinos, llaneros, recolectores, pescadores, entre otros. No se veía con buenos ojos a los militares después de tantos conflictos y hechos armados que marcaron para siempre la vida de los pobladores de México. Es así que para la propaganda se utilizó una imagen con la que el pueblo mexicano, en su gran mayoría, se pudiera identificar. Una imagen con la que el pueblo mexicano se distinguiera, que los hiciera sentirse orgullosos, que a la hora de pensar en este personaje se sintieran identificados como ellos mismos y que ellos mismos se percibieran así. Es así que el gobierno mexicano trajo al charro. A través de los talleres gráficos populares se implementó la figura del charro, un hombre robusto, fuerte, fornido, valeroso. Es así como los mexicanos se veían a sí mismos, en la gran mayoría de los casos. A partir de esto, fue tomado como símbolo de identificación nacional. Ahora, retomando nuestra historia, el 13 de mayo de 1942 es cuando un buque petrolero alemán, específicamente el U-564 de la Fuerza Alemana Marítima, abre fuego en contra de un buque petrolero mexicano que se encontraba frente a las costas de Florida. Nos referimos al potrero del Llano. Es así como México, a partir de este acto, decide levantarse en armas o tomar medidas en contra de las fuerzas del eje. Y así es como da comienzo a la campaña de propaganda mexicana. De los primeros carteles propagandistas tenemos este diseño: un recuerdo del hundimiento del Potrero del Llano el 13 de mayo de 1940. Por su parte, también surgió otro diseño en el que se conmemoraba heroicamente a los marineros que murieron en aquel enfrentamiento. Este diseño justamente llama indirectamente a que los hombres y mujeres mexicanos se levanten. Otro más que justamente hace el llamado para el trabajo, la educación y la valentía. Como símbolos, un martillo, una pala, un arma y un libro. Y esto es lo que forja a la nación según la pancarta y la propaganda de este diseño. También surgieron diseños que trataban de mezclar los ideales y principios mexicanos, mezclando el águila mexicana, la pirámide del sol y un hombre sosteniendo vigorosamente un arma. Justamente estos tres símbolos
a la defensa de nuestros más grandes símbolos, de lo que nos identificaba como mexicanos. Ahora bien, hacía la mención del hombre fuerte, vigoroso, valiente, del charro, del hombre del campo. Y esta es una muestra más, a pesar de que es una caricatura, justamente refleja lo que se trataba de transmitir a los hombres del campo, a los hombres agricultores, pescadores y ganaderos. Porque ellos no se identificaban con los militares, se identificaban con los charros, los hombres de a caballo, y grandes ejemplos como Emiliano Zapata, que permanecía en el colectivo general como un hombre de a caballo, vigoroso, valeroso, y también Pancho Villa, grandes referentes que estaban en el pensamiento del mexicano de aquel tiempo. Aquí una vez más, la unión de México y Estados Unidos por la misma victoria. Este cartel o esta propaganda llamaba a reconocer que México y Estados Unidos luchaban por la misma causa y luchaban con el mismo sentimiento. Luchaban en diferentes rubros, pero luchaban. Aquí uno más, en la romantización o la idea general que les comentaba que se tenía del charro, tenemos a esta imagen de un hombre tocando la campanada, haciendo alusión al grito del 15 de septiembre y llamando a los mexicanos a levantarse, a estar a la expectativa, a estar atentos a lo que sucedía en el mundo. También hubo propaganda dirigida a la libertad de cultos, porque recordemos que había pasado hace poco la Guerra Cristera. También la propaganda no solo se quedó en la nación, sino que también llamaba a los hermanos latinoamericanos a levantarse en armas y llamaba a la unidad de las naciones latinoamericanas si alguna de estas fuera atacada por el imperio nazi. Y es así como llegamos al final del video. ¿Qué te pareció la propaganda mexicana de aquel tiempo? ¿Crees que en este tiempo sería diferente si existiera otro conflicto bélico? ¿Qué recursos utilizarías para llamar la atención de los mexicanos en la actualidad? Déjamelo saber en los comentarios y dale like a este video si te gustó.